Muy buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo 1, integrado por mi compañero Osvaldo, mi compañera Jimena y su servidor Miguel Ángel Arevalo. En este trabajo consiste en un proyecto de generar árboles y se considera un conjunto de datos que nos permite aplicar las técnicas de minería de datos de árboles, tanto como de ID3, árbol de clasificación C4.5 y el de regresión, CART, también utilizando el Random Forest y un Gradient Boost. Muy bien, el objetivo de este trabajo es que, dado el conjunto de datos de anfibios, trataremos de, o predeciremos la presencia de especies de anfibios cerca de los reservorios de agua en función de sus características obtenidas en los sistemas GIS y las imágenes satelitales. Considerando un diccionario de datos bastante cómodo, con 23 atributos, tenemos los vectores de identificación, tenemos la mayoría de los datos son nominales, como pueden observar, para una mejor adaptación a los árboles, y pues entre los datos, los atributos que hay son como superficie de agua, los reservorios de agua, tipos de depósitos, también los tipos de anfibios que podemos predecir, los entornos en los que viven, los alrededores, entre otros. Muy bien, comenzando con el árbol de decisión ID3 o de clasificación. Ok. Bueno, los ecosistemas acuáticos ocupan un papel importante en el medio natural, tanto los depósitos de agua como los humedales y los valles. Numerosas especies viven en estos ecosistemas, entre ellas los anfibios. Es por ello que mediante el conjunto de datos y algo de investigación, pues trataremos de predecir las especies que pueden aparecer en los distintos reservorios de agua, ya que esto es un poco complicado, porque se tiene que hacer mucho trabajo de campo y puede ser a veces bastante ineficiente o depender de muchas características o componentes climáticos, etc. En el caso de los anfibios, el trabajo se realiza principalmente en embalses, donde estos seres se reproducen y se desarrollan. Utilizaremos este conjunto de datos ya que tiene varios datos representativos y pues, es necesario utilizar una metodología apropiada, ya que la riqueza de las poblaciones de anfibios es bastante difícil de determinar. Y entre las dificultades que tenemos, pues son estas, a continuación, son las condiciones de terreno difíciles, puede haber superficies muy extensas, reservorios cubiertos por maleza, obstáculos, a veces es muy difícil encontrar los anfibios entre pues tanta vegetación, el estilo de vida reservado de algunas especies, ya que pues el estilo de vida puede variar dependiendo de distintos factores y generalmente los trabajos de campo o estudios de campo, pues el tiempo es limitado, así que pues no se va a estar ahí esperando a ver a qué hora sale la rana y pues esta es una tarea un poco difícil. También las condiciones climáticas pueden ser incómodas e inusuales, no siempre se tienen factores pues excelentes o ideales. Las fluctuaciones naturales, el número de anfibios también puede variar después de un invierno largo o mucho frío. Y esto es más, pues se ve más hoy en día con tanto cambio climático y pues cambios de temperatura. También cantidad limitada de tiempo de trabajo, como había mencionado hace rato, y el número ineficiente o número insuficiente de personas para realizar dicho trabajo. Como objetivo de este árbol es generar un árbol de decisión con la intención de clasificar la posible presencia de ranas verdes usando el algoritmo ID3. Y bueno, aquí se ponen todos los pasos y la descripción de en qué consiste el algoritmo. Utilizamos la ganancia de información como cualidad o característica a medir para encontrar una mejor pues, predicción. Y también explica lo que es la entropía, que es la medida del desorden o el desorden de las características. Y las fórmulas para obtener la entropía, todo eso se anota. Y los pasos para construir un árbol ID3. Ahí están los pasos, que es calcular la ganancia de información, teniendo en cuenta la función que genere la información máxima. Se crea un nodo de árbol de decisión utilizando la función calculada anteriormente, y si todas las filas pertenecen a la misma clase, se hace que el nodo sea la etiqueta y se repiten las funciones restantes hasta que se agoten todas o hasta que el árbol de decisiones tenga todos los nodos hoja. Se identificaron como variable dependiente las green frogs o ranas verdes, va a ser nuestra variable criterio o variable a pronosticar o predecir. Y como variables independientes son los atributos predictores utilizados, pues son todos esos, los más importantes que consideramos. Ahí se observa el fragmento del diccionario de datos, que es el atributo objetivo y todos los otros atributos predictores. Muy bien, y a continuación el árbol. Y bueno, como primero la imagen de partición. En este caso se usó una partición de 95% para la fase de aprendizaje, ya que se intentó con un 70%
y daba una exactitud un poco baja, o sí, o sea, faltaba considerar, o sea, se esperaba una exactitud más alta y por eso consideramos tanto en la fase de aprendizaje para obtener como mínimo pues un 90% de exactitud. También se utilizó una muestra estratificada que se observó anteriormente y a continuación pues tenemos la vista del árbol ID3 de decisión. Las medidas, ahí se observa la matriz de confusión, que pues permite la visualización de las ranas verdes como clase positiva y la ausencia de ranas como clase negativa, cuántas fueron predecidas correctamente, que ahí se ve que fueron 9, ahí se ve la precisión, 90%, solo una fue clasificada erróneamente, que es el margen de error de 10%. Bueno, ahí se explican todas las medidas estadísticas, la precisión, la especificidad, la sensibilidad, las tasas de error y la exactitud, ya que hay que considerar que hay una diferencia bastante considerable entre exactitud y precisión. Para la exactitud se tiene que considerar alta precisión y alta veracidad. Ajá. O la precisión únicamente mide qué tan bueno es el modelo, es decir, qué tan precisa es la predicción de ranas verdes. También se explican los falsos positivos y los falsos negativos. Un falso positivo es el resultado de que el modelo predice incorrectamente la clase positiva, y un falso negativo es el resultado de que el modelo predice incorrectamente la clase negativa. Ahí observamos la tabla de estadísticas de exactitud, que se observan todas las medidas comentadas anteriormente. Y como conclusión, pues podemos decir que la predicción de especies está comenzando, bueno, es un método útil para predecir el rango de la distribución de ranas verdes en este caso. Se basa en relaciones entre registros y variables ambientales. Y pues, debido a la selección de atributos que nosotros consideramos y también con base en los científicos y otros artículos relevantes, pues nuestros resultados indican que el árbol de clasificación tiene el suficiente poder de discriminación para ser utilizado en aplicaciones de la vida real con una exactitud de 90%. Bueno, ahí los anexos, que es el flujo de trabajo de la herramienta Nine. Y pues toda la configuración de los nodos ahí se puede observar. Muy bien, comenzamos con el Gradient Boost de clasificación. Bueno, estos son clasificadores de aumento de gradiente traducidos al español y pues son algoritmos que se utilizan para hacer esa clasificación. Es por ello que se tomará como base los resultados obtenidos en el algoritmo ID3 para tratar de pues replicar la misma predicción de ranas verdes. Ahí se puede observar que, bueno, también este algoritmo también en programación se hace la combinación con el AdaBoost para crear algoritmos de árbol de decisión que solo tienen una división, como pueden observar en la imagen de abajo. Muy bien, aquí pueden observar el funcionamiento del modelo y los datos. Los aprendices más débiles se agregan al sistema de forma secuencial y se asignan instancias de capacitación más difíciles. Este método se utiliza mucho cuando hay datos atípicos o imbalance entre las clases. Y bueno, nuestro objetivo será, como mencionado, igualmente clasificar las ranas verdes, pero ahora usando la metodología del Gradient Boost. Y como objetivo, que es lo mismo, generar la clasificación de ranas verdes usando el Gradient Boost y los pasos para trabajar el modelo. Igualmente son las mismas variables dependientes, que son green frogs, y las independientes, los mismos atributos. El mismo diccionario de datos que en ID3. Y el árbol, bueno, aquí no se generó una imagen de árbol, así que ahí puse la matriz de confusión. Y pues se utilizan la misma partición, 95% de muestra estratificada. O sea, se usan la misma configuración. Las medidas estadísticas. Y como conclusión, pues aquí se puede observar que la exactitud fue un poco menor, que ahora fue de 80%. Y pues mi conclusión fue que a la falta de datos atípicos, es por ello que bajó un poco el nivel de exactitud, o eso fue lo que yo inferí. Y se pueden observar los anexos, que es básicamente de ahí, del mismo flujo de trabajo de que NIDE 3 se agrega otro apartado, que es boosting de clasificación, marcado en naranja. Igualmente la configuración de los nodos. Y comenzamos con el Random Forest. Aquí se
se hizo un random forest de ID3 para, pues, simplificar el trabajo ya hecho anteriormente. Bueno, este es un bosque aleatorio que, pues, como su nombre lo indica, consiste en una gran cantidad de árboles de edición que operan en conjunto, y este conjunto se toma el árbol con más votos y ese se convierte en la predicción resultado, la que tenga más votos. Bueno, y aquí, como que dice cómo hacen el trabajo realizado en ID3, pues el objetivo es la misma finalidad, que es clasificar randas verdes y el objetivo es generar un bosque aleatorio de clasificación para predecir la presencia de ranas verdes usando árboles ID3. Y bueno, aquí los requerimientos para crear un bosque aleatorio y las mismas variables dependientes e independientes que en ID3. El mismo diccionario de datos igualmente, y aquí si nos generó un árbol, se puso la imagen del modelo 1, se generaron, no recuerdo, 200 modelos, la configuración del nodo dice correctamente, y pues la misma muestra estratificada al 95% para aprendizaje y 5% para prueba. Las medidas, aquí, bueno, aquí la exactitud fue de un 70%, y bueno, el margen de error un 30%, y mi conclusión fue que pues el árbol de los modelos, el del 70% fue el que tuvo más votos, y pues eso fue los resultados que arrojó el algoritmo de Random Forest. Se observan los anexos, únicamente pues, se toma de la misma partición en una área enmarcada de morado la clasificación de Random Forest en el NIME. La configuración de los nodos, ahí están los modelos, 200 modelos, es decir, 200 árboles. Y vamos con C4.5. Continuando con el algoritmo de árbol C4.5, el algoritmo C4.5 es una extensión del árbol ID3 que explicó mi compañero anteriormente. Los árboles de decisión generados por este algoritmo pueden ser usados para la clasificación, y por esta razón el C4.5 siempre está referido como un clasificador estadístico. Hay algunos casos base que tiene este algoritmo, el cual es que todas las muestras en la lista pertenecen a la misma clase. Cuando esto sucede, simplemente crea un nodo de la hoja para el árbol de decisión diciendo que elija esta clase. El otro es que ninguna de las características proporciona ninguna ganancia de información. En este caso, el algoritmo C4.5 crea un nodo de decisión más arriba del árbol utilizando el valor esperado de la clase. Y el último es que la instancia de la clase previamente no vista encontrada, una vez más, C4.5 crea un nodo de decisión más arriba en el árbol con el valor esperado. A diferencia del ID3, tiene algunas mejoras. Algunas de ellas son las que voy a decir a continuación. ¿Cuál es el manejo de manejo de atributos continuos y discretos? A fin de manejar atributos continuos, el C4.5 crea un umbral y luego se divide la lista en aquellos cuyo valor de atributo es superior al umbral y los que son menores o iguales a él. El manejo de datos de formación con valores de atributos faltantes. El C4.5 permite valores de los atributos para ser marcados como faltantes. Los valores faltantes de los atributos simplemente no se usan en los cálculos de la ganancia ni de la entropía. También permite el manejo de atributos con costos diferentes, y al igual que podando árboles después de la creación, el C4.5 se remonta a través del árbol una vez que ha sido creado e intenta eliminar las ramas que no ayudan, reemplazándolos con nodos de hoja. Bueno, también tenemos por esta parte el objetivo de nuestra creación del árbol, que es identificar la especie del gran tritón crestado, el cual se encuentra en extinción hace alrededor de 50 años. Su población ha ido disminuyendo alrededor de hace 50 años, por lo que necesitamos saber los factores en los que afectan el por qué ha estado desapareciendo, y el identificar en qué factores afectan en la aparición o la desaparición de este mismo. El diccionario de datos que vamos a ocupar, bueno, es la presencia de vegetación dentro de los embalses, los entornos, el 1, el 2 y el 3, el acceso porcentual desde los bordes de embalses, la distancia mínima del depósito de agua a las carreteras, el desarrollo de edificios de distancia mínima, el estado de mantenimiento de los depósitos, el tipo de orilla, y por supuesto también veremos, incluiremos en nuestro diccionario de datos el tipo de anfibios que tenemos en la muestra de datos. Para la creación del árbol, primero tendremos que seleccionar nuestro flujo de datos, lo cual lo tenemos aquí. Después vamos a tener que indicarle a nuestra herramienta que es el RapidMiner cuál es el atributo objetivo o sobre el que queremos hacer la predicción, por lo cual lo conectamos aquí, el cual nos va a generar, bueno, nos va a lanzar de este lado, la salida de este nodo va a ser el atributo, bueno, el flujo de datos, pero con nuestro atributo ya seleccionado. Tendremos que hacer unas particiones, esto para poder manejar lo que es nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de prueba. Con este nodo podemos configurar nuestras particiones, de las cuales usaremos dos, una que es para el entrenamiento y una que es para las pruebas. El del entrenamiento es de 70% y el de pruebas es del 30%. El de pruebas lo vamos a mandar al nodo de
de árbol, el cual nos va a generar un nodo nos va a generar el árbol C4.5, nuestro modelo. Y por otra parte vamos a ocupar en nuestro nodo de aplicar modelo, necesita dos entradas, el cual una sería el modelo del árbol que generamos con el conjunto de entrenamiento, y por otra parte necesitaremos el conjunto de pruebas, esto para que pueda generar un modelo de predicción, del cual va a generar igual dos salidas, lo que es el modelo de predicción que tenemos de este lado, y lo que es la exactitud o el qué tan bueno es nuestro modelo. Vamos a ocupar el primero, el de qué tan bueno es nuestro modelo, para otro nodo, que es el de performance. Aquí vamos a evaluar nuestro modelo, lo cual nos va a dar la matriz de confusión de nuestro modelo. Y por otra parte, la segunda salida de nuestro nodo de aplicar modelo solamente va a contener lo que es nuestro árbol ya generado después de nuestro modelo. Esos dos son los que vamos a indicar a nuestra salida. Aquí tenemos nuestra salida y es lo que veremos al correr este programa. En caso de que encuentre, va a preguntar primero si encuentra la presencia del tritón normal o del tritón común. En cuyo caso de que no lo encuentre, significa que no hay probabilidad o no hay razón por la que exista el gran tritón crestado. Son dos especies completamente diferentes. Y así, conforme cada uno va a ir preguntando, en el caso de que sí encuentre, va a preguntar si quizás sea una rana diferente, una especie de anfibio diferente, y después va a preguntar por dónde se ubican, y así hasta generar nuestro árbol. Y por otra parte, lo que les dije de vamos a evaluar nuestro modelo con este nodo de performance, lo tenemos aquí en los resultados. Vemos aquí que tiene un 89.09 de precisión de nuestra predicción 0, y vemos que el grado de certeza es del 87.5. Y pues como conclusión vemos que, bueno, esta herramienta no la habíamos ocupado, es creo que un poco más sencilla de configurar que el Nine. Al igual que ella, también es un poco pesada al momento de generar los nodos y de configurarlos, pero el cómo configurarla son relativamente sencillos. No hay que indagar en muchas ventanas como lo hacemos en el Nine. Entonces, el conocer estas herramientas es pues bueno porque tenemos varias opciones para poder generar nuestros modelos de datos y sin ninguna complicación. Y pues como conclusión vemos que pues, el modelo C4.5 es un poco, como lo dijimos, tiene mejoras, a diferencia del árbol ID3. Y vemos que aquí, bueno, aquí el árbol que nos muestra es algo muy sencillo y es muy fácil de interpretar. Entonces, son las mejoras que tiene con el árbol ID3. Bueno, pues ahora es mi turno para hablar del árbol CART que se realizó en el proyecto. Los atributos que se utilizaron es TR, VR, SUR1, SUR2, SUR3, FR, RR y BR en nuestro conjunto de datos. Estos se eligieron porque consideramos que eran los atributos que más se relacionaban con nuestro atributo objetivo, el cual es NR, que es el número de reservorios de agua que hay en el hábitat. Entonces, en general, el árbol CART puede quedar como bien definido por su nombre. Este recibe su nombre por sus siglas en inglés, que es Classification and Regression Trees, lo cual se traduce como árboles de clasificación y regresión. El objetivo, bueno, el enfoque que nosotros dimos para este árbol fue poder predecir la cantidad de reservas de agua que hay en cierto lugar mediante la presencia de pesca y qué tan cerca estaba de una ciudad o cómo era su entorno. ¿Y para qué predecir la cantidad de reservas de agua? Esto con el objetivo de ver qué tan factible era la cría de anfibios en este lugar. Entonces, sí, ahora vamos a pasar con el workflow. Para este caso se utilizó la herramienta Orange. Y estos son como los nodos del workflow en general. El primer nodo es este que se llama File. En él fue donde se cargan los datos, y una peculiaridad que encontré contra el Nine, por ejemplo, es que en este caso podemos controlar como mejor los datos que entramos, porque aquí podemos cambiar directamente el nombre sin un column renamer o el tipo, e igualmente en esta columna que se llama role podemos tener cuál es nuestro variable objetivo y cuáles van a ser como las que nos van a ayudar. Igualmente podemos poner cuáles no se van a usar, y eso. En principio, cuando se cargó el workflow, todas aparecían como enteros, pero sabemos que para el CART necesitamos como atributo objetivo un numérico, y pues los demás quedaron en categóricos. Data Table únicamente es un modo para poder visualizar la información que entramos, y era, o sea, como para ver que se haya cargado bien, y el tipo, y el nombre, y pues todo. O sea, es importante tener como dónde ver los datos.
El data sample es donde se hizo como la partición entre qué sección se iba a usar para entrenar el modelo y qué sección se iba a usar para pruebas. Primeramente se usó el Fixed Proportion of Data, donde habíamos establecido que el 70% de todos los datos iba a ir a entrenamiento y el 30% se iba a ir a pruebas, pero al momento de ejecutarlo de esta manera, el árbol resultaba con un porcentaje muy bajo, rondaba por los 63, me parece. Entonces, por esto lo cambiamos y fuimos comparando entre cuál nos daba mejores resultados y y el que se terminó eligiendo fue el Bootstrap, que en lo personal era un método que no conocía, pero en sí es como un muestreo aleatorio. Y con esto obtuvimos un porcentaje del 93, si no mal recuerdo. Ahorita lo vemos a continuación. Este nodo tree es el que se encarga de hacer el árbol. Como vemos aquí tiene esta conexión, aquí se manda pues el muestreo de los datos y este es el encargado de hacer el árbol mismo. Como sabemos, el árbol CART es un árbol binario, por lo tanto aquí se estableció que fuera binario y en estos demás parámetros es donde vamos a poder limitar o, pues sí, configurar de una manera más exacta nuestro árbol. Y este únicamente es para poder visualizar el árbol resultante. Notemos que en efecto es un árbol binario y estos pues son sus niveles, sus hojas y sus nodos. El último nodo que se usó para poder pues probar el árbol mismo fue este de predictions. De la misma manera notamos que aquí tiene esta conexión, que es los datos que se usaron para pruebas. Y aquí vemos que el porcentaje de datos que son representados mediante nuestros atributos es del 93%, lo cual es un muy buen porcentaje. Y veamos aquí, esta es nuestra tabla, bueno, nuestra columna tree, que es el valor que predijo nuestro árbol, y NR, que es el valor real. Entonces, notemos que en general todos, bueno, la mayoría, porque pues no es un porcentaje del 100%, pero sí la mayoría sí queda bien predicho. Aquí tenemos un 4, el árbol predijo un 4, pero en realidad era un 1, pero entonces los demás vemos que el árbol predijo un 2, en realidad era 2, 1, 1, y así fue como se generó este árbol. Y pues básicamente eso fue todo por el lado del árbol CART, y en general ya terminamos con la exposición. Muchas gracias por la atención.